¿Y si practicamos? ¿Qué pasa si practicamos un poco? Estamos a veces metidos en los trabajos de encargos o incluso trabajo de oficina algunas veces, y nos olvidamos del dibujo, nos olvidamos del estudio, de las prácticas. No, eso nos aleja del manejo íntimo del material. Vamos a ver. Yo quiero practicar hace días esta figura. Es estudio de cabeza por Tintoretto. Veamos. Debo elegir un material adecuado. Bien, si es una práctica puede ser en cualquier papel, ¿no? Necesito líneas y valores. Podría ser ese. A falta de una cartulina que sea exactamente de ese tono, a no ser que acá tenga alguna. Ah, tengo esta. Podemos usar esta. Vamos a ver. Solo me acomodo bien. Y necesito una cartulina para hacer algunos trazos, ¿no? Es decir, el carbón tenemos que darle una forma a la punta para poder ir haciendo las maniobras, ¿no? Entonces en un papel aparte hacemos el adiestramiento de las puntas. Bien, entonces con un soft iniciemos, ¿no? A ver. Primero observar, ¿no? Este lado es más grande y va más o menos hasta el corte de la sombra del cabello. Entonces yo he de tenerlo aquí, y si es hasta acá el corte, esta distancia debería llegar hasta acá en la sombra del cabello, ¿no? Esto es igual a esto. Y luego, si vamos a enfocarnos en los valores directamente del encajado, sería bueno entornar la vista en todo momento y fijarnos en los ángulos, ¿no? Este es un ángulo que está en relación a este, y este a su vez está en relación a este, y eso nos encuadra el enfoque primario, ¿no? Tengo entonces esta línea, tengo esta otra y tengo esta otra, ¿no? A la altura de la oreja, un poco más abajo, corta el límite, ¿no? Pero la oreja está bien arriba. Ya. Es un comienzo abstracto, es decir, todavía no intento ver un rostro. Si este es el mentón, hay un triángulo que se forma con la sombra ahí. ¿No? Mentón es pequeño y metido. Acá hay una curva que va a salir luego, ¿no? Del esternocleido. Bien, entonces estos son los encajados iniciales, ¿no? Nunca se vean sometidos a las primeras líneas, ¿no? Siempre traten de pensarlas como un esbozo del cual ustedes se van a sostener para ir afirmando cada vez más los detalles, ¿no?
pero al inicio no hay compromiso en ese primer enfoque. Sigo entonces. Si este es el área de sombra, mejor intento una línea media. Esta es la mitad de la boca, por aquí pasa la nariz y ahí nomás, ¿no? Vamos a ver. Nada fácil, ¿eh? Ahora esta masa, las masas, tratar de colocarlas, ¿no? Se supone que hay un eje que se repite acá y acá, ¿no? Los ejes primarios vendrían a ser los de las cejas, tal vez los ojos, ¿no? Las alas de la nariz y las comisuras de la boca, ¿no? Esos son los ejes primarios que atraviesan a 90 grados de la línea media. Ya tengo la línea media, ¿no? Esta es la línea media promediada ahí. Luego un poco más arriba de del límite inferior de la oreja, bajo mi línea de la ceja, ¿no? Ahí. Y va a ser un corte así bastante dramático. Y luego sube, ¿no? Es importante ver este ángulo, esta V que se forma aquí, la V, al menos en un inicio, ¿no? Y seguir encajando, ¿no? El trabajo del encajado debería ser diario, porque si no se pierde un poco de la noción de los tamaños. Ustedes lo están viendo un poco en ángulo, ¿no? Yo lo tengo más frontal hacia mí, pero es por el acomodo de la cámara. Bien, entonces este es un tamaño, va bien hacia el centro. No lo detallo, simplemente voy colocándolo, ¿no? Esta es la sombra, aquí van a venir los rizos tan bonitos, ¿no? Hay un corte de sombra ahí, pero ya ven, me gana, quiero detallar, pero todavía no es el momento, ¿no? Uno tiene que agarrarse la mano para no comenzar a detallar, ¿no? Este viene a ser, verdad, voy a terminar el eje primario, entonces este es el ala de la nariz, aquí podría ser la base, y este es con respecto a la otra, y luego calcular un poco dónde vendría el otro eje de la boca, ¿no? Puede ser por ahí. La sombra. Entonces hablamos de que es este punto en unión con el de atrás en perspectiva, ¿no? Apenas notamos que el rostro está ladeado en ángulo, ya sabemos que va a ser muy complicado conseguir la estructura, ¿ya? Va a ser complicado. Este es el punto de la comisura y él está haciendo como una sonrisa, entonces la línea media debe bajar. Y luego ya vendría acá el labio inferior, ¿no? Entonces me doy cuenta ahí que esta línea, esta es una esponja, ¿no? Esta línea de acá abajo, del primer enfoque del mentón, debe bajar un poquito más, ligeramente, ¿no? Luego la posición de la mitad del mentón está alineada con el ojo, ¿no? Por acá. Entonces debo meter el mentón bastante. Bien. Técnicamente entonces lo que uno tiene que ver al retratar es observar el rostro
como una composición de espacios diferentes. Entonces, como si fuera un mosaico, nosotros vamos repitiendo esos espacios en la manera en que podamos, pero siempre un espacio en relación al otro. Es decir, el mentón en relación a la boca y la boca en relación a la nariz, el largo de la nariz en relación a las cejas en relación a la frente toda, en cuanto a la forma, tamaños. Bien, entonces no es un juego de comenzar a detallar, al menos no en la técnica académica. ¿Cuál es la otra técnica? La técnica más abstracta todavía, que es el hiperrealismo, ¿no? Que empieza de un lado, empieza de un centímetro y va abriendo el detalle, va abriendo el detalle, va abriendo el detalle, ¿no es cierto? Son diferentes técnicas o enfoques, ¿no? Cada dibujante encontrará el suyo propio. Bien, entonces hay mucho juego de ejes y estructura, ¿no? Ahora sí, una vez que ya tengo el encaje primario, ya puedo pensar un poco más en la estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de la construcción. Hay una línea media que ya la hicimos y los ejes, ¿no? Los ejes primarios, cejas, ojos, así, en unas líneas transversales, o sea que atraviesan en la línea media. Una, dos, acá las aletas de la nariz y las comisuras de los labios, ¿no? Las comisuras quiere decir los puntos más extremos, más externos de la boca. Entonces por ahí va a pasar una línea media, ¿no? Una línea de eje, perdón. Esos son los ejes primarios, pero existen ejes secundarios, ¿no? Si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, acá el borde de la sien, también tiene que haber un eje ahí de simetría, ¿no? Este punto en donde al costado de la nariz termina el cigomático, el pómulo, ¿no? Es acá. Lo marco un poco fuerte y también va atravesando en paralelo hacia el otro punto del cigomático, ¿no? Entonces ya tenemos lo que llamaríamos un eje secundario. El otro sistema de dibujo podría ser el de directamente de estructura, que es tan conocido, el método de Loomis, ¿no es cierto?, que nos ayuda a reforzar la estructura. Bien, pero hay que cuidarnos de los métodos que nos llevan simplemente a hacer un muñeco, ¿no? Porque eso no nos ayuda a resolver el parecido de los rostros más realistas, ¿no? Que simplemente son fuera de un canon único, ¿no? Es decir, si nosotros queremos retratar a alguien, tenemos que observar las diferencias y no las similitudes del tipo humano. Es un concepto que es ya para retratistas solamente, ¿no? Recuerden que Loomis no hace sus libros para artistas, los hace para los ilustradores, ¿no? Los hace para los ilustradores. Él era ilustrador publicitario, entonces él deja sus libros para ese gremio, ¿no? Sobre todo para el gremio de ilustradores. Pero como en todo el siglo XX en las escuelas ya no se explicaba cuáles eran los métodos por los cuales, por ejemplo, él aprendió, entonces sus libros vienen a ser como un alcance, ¿no?, de lo que iba quedando, ¿no? Yo he visto en la escuela muchos amigos, el único recurso que tenían era los libros de Loomis, ¿no? Luego yo ya en mi trabajo, aparte de pintor, he sido ilustrador. Entonces el valor que podía dársele a las técnicas de dibujo de los ilustradores es que tengan un método muy ágil de inventar cualquier cosa, ¿no? Rostros, manos, porque el trabajo es inmediato. El eje de los párpados, ¿no? Aquí veo el párpado, ¿no? Incluso tiene como la mirada, ¿no?
Este es carbón, ¿no? Un carbón suave. Me preguntaban dónde conseguí los carbones. Bueno, esto me lo trajeron, me lo regaló un amigo que estuvo en Florencia. Saludos a Pablo Quevedo. Y acá en Lima, no, todavía no los venden. O al menos no es muy fácil de conseguirlos. Entonces ahí calculo el eje y lo llevo hacia el otro ojo, ¿no? Y vamos rectificando cada parte. Donde veamos ciertos errores, vamos rectificando, ¿no? Bien, otro método interesante y mucho más clásico es el del ovoide, que seguramente es el que por el que inició acá, ¿no es cierto?, Tintoretto. El ovoide, es decir, un círculo y hacia abajo como un huevo, ¿no? Como un huevo. Y luego líneas medias de lo más sencillas, ¿no? Que van así en el sentido de la tridimensionalidad esférica, ¿no? Hacer como esto, ¿cierto? Como ese ritmo. Bueno, ya casi estoy planteándolo como para poner algunas sombras, ¿no? Ese es otro método también interesante y casi se ha dejado de utilizar, ¿no? Harold Speed también habla de ese método y que con eso se solucionan mucho más rápido los rostros, ¿no? Entonces, no nos quedemos, no tengamos la idea de que tenemos que utilizar un solo método y basta con eso, ¿no? Depende cuál es el enfoque que queremos, ¿no? Para mi trabajo de retratista necesito el método académico, ¿no? Para los trabajos de enfoque clásico, copias clásicas, utilizo los ovoides, ¿no? Para los cuerpos y para las figuras. Bien, acá hay líneas entonces. Y veamos un poco de las sombras, ¿no? Entonces acá es donde tengo que hacer una punta un poco más plana y comenzar a dar los valores, ¿no? Bien, acá esto debe subir y va hacia allá, ¿no? Me deshago de todas las líneas accesorias que son molestas de ver, ¿no? Es como dejar las líneas de la cuadrícula en un dibujo hermoso, ¿no? En este caso también todo el andamiaje hay que derribarlo, ¿no? Incluso podríamos darle un poco más de suavidad a las líneas, así pasándole una esponja pequeña para entrar ya directamente con las sombras, ¿no? Cierta suavidad. ¿No? Y continuar con las sombras. Todo lo que sea sombra, como si fuera positivo y negativo, vamos a trabajar. En el taller Arte Figura, que es mi taller virtual, existe un curso de carboncillo. Es amplio, es decir, desde el dibujo de frutas inicial, progresivamente hasta el dibujo de retratos y temas complejos, ¿no? Copias por carboncillo y tizas, ¿no? Es material como para trabajar algunos meses en realidad, ¿no? La línea no debe de caer, no debe desaparecer. Simplemente hagamos entonces el arranque de sombras, el arranque inicial de sombras. Esto todo es sombra, sombra. Pueden revisarlo, ¿no? Siempre dejo debajo de los videos los enlaces para el taller y los libros, ¿no? Cursos y libros. Con eso voy haciendo el contacto con los alumnos, ¿no? Con la enseñanza de alumnos más directa, porque me pueden
me pueden hacer preguntas al correo electrónico y me envían las fotos de sus trabajos, ¿no? Acá ir asegurando ya los ángulos exactos, ¿no? Entonces tengo ese primer tono, es un dibujo bastante suave si se dan cuenta, ¿no? No es como por ejemplo este otro carboncillo tan hermoso que tengo la imagen pero no está firmado, no me acuerdo, no podría decirles qué artista es, ¿no? Pero se dan cuenta, los valores tonales son al extremo oscuros, ¿no? Casi negro. Otro tipo de dibujo, ¿no? Bien, entonces acá tengo estas tonos son suaves, ¿no? Cuando ya trabajamos las áreas de luz y sombra, es decir, el claroscuro, lo que tienes que hacer como dibujante es entornar la vista, entrecerrar los ojos para solamente observar lo sencillo, ¿no? La esencia de la imagen que tienes delante, porque si no te vuelves loco y ves puros detalles, ¿no? Bien, esto es progresivo, ¿no? Esto es progresivo, es decir, tenemos que llevarlo como si fuera un proceso de ajustes meticulosos y calcular, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que circular es su línea, ¿no? Acá es como un ritmo de círculos, acá, la sonrisa, ¿no? Y los labios bien marcados. Bien, con el esfumino podríamos trabajar, tomamos un poco de la mancha que hice arriba para que tenga una carga pero bastante suave, ¿no? Y trabajar algunos medios tonos. A ver, vamos a ver. Se suaviza totalmente, ¿no es cierto? Es decir, el toque del esfumino es justamente para dar ese efecto muy suave del carboncillo, ¿no? Entonces todos esos medios tonos que se distinguen justamente por la suavidad no necesariamente están hechos con el lápiz, no con la barra de carbón, están hechos con un material especial. Si bien existe ¿cómo se dice? El dicho, ¿no? Que el esfumino es un pecado, ¿no? No debería utilizarse, pues depende en qué manos cae. Si eres un dibujante de carboncillo, es decir, tu técnica es el carboncillo, obviamente que debes tener todos los implementos necesarios para trabajar con ese material. Y uno de ellos es el esfumino, ¿no? Pero debes seguir unos conceptos rigurosos que necesitas para no perder la cualidad de carácter, ¿no? Este es un carbón un poco más suave, un poquito más suave, ¿no? Para conseguir acá estos medios tonos sin que se me oscurezca mucho, ¿no? Entonces ahí voy viendo los planos intermedios y si necesito más suavidad nuevamente otra vez voy con el esfumino, ¿no? Todas estas zonas de acá que son bastante suaves, nuevamente con el esfumino. Ahora puede ser que tengamos una combinación con otro tipo de carbones, ¿no? Con otro tipo de carbones, por ejemplo este es un carbón prensado, ¿no? Con la punta, entonces puedo utilizar ahí de repente unos toques que me van a ayudar a concretar las líneas, pero este ya es otro tipo de carbón, ¿no? Es más compacto y con él sí puedo hacer trazos mucho más firmes que van a quedarse.
así, de esta manera. Por ejemplo, en los ojos. Luego está el apoyo, ¿no? Es necesario tener, no podemos apoyarnos en el carboncillo o vamos a malograr el dibujo, ¿no? Aseguremos entonces esas líneas que vemos ahí bastante marcadas para seguir con el tratamiento del esfumino y nuevamente valores suaves, ¿no? El mentón tiene unas líneas bien definidas, ¿no? Ahora sí el esternocleido, muy en curva, ¿no? Ahora sí, nuevamente con el carbón suave voy a tratar de reafirmar las sombras que faltan. El enfoque a veces del dibujo también puede ser variado, ¿no? No solamente del retrato, sino del dibujo en sí. Hay dibujantes del carbón que inician por las masas, o sea, trabajan las áreas de sombra directamente y luego van sacando progresivamente la forma lineal, ¿no? Y es como algo mágico, ¿no? Va saliendo la figura, pero desde un aspecto de manchas, ¿no? Es decir, su vista se ha acostumbrado a hacer las áreas negativas, si el papel es claro, y progresivamente van llegando a la concreción por líneas. En ese caso yo he empezado al revés, ¿no? He empezado por las líneas y termino por las manchas, las masas. ¿No? De las dos formas uno va concretando la figura, ¿no? Puede ser por las manchas o por las líneas, ¿no? Harold Speed dice que un aspecto u otro debe ser rigurosamente estudiado, ¿no? Durante años, y que para el concepto del dibujante, cuando ya llega, digamos, a una práctica profesional que tiene dominio de sus conceptos y de sus procesos, pues todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla en su trabajo. Tanto el dibujo de masas es excelente, y el dibujo de líneas también, y ya no lo separa, ¿no? Lo mantiene como una armonía total. Es un concepto interesantísimo, ¿no? Pero que no debemos tener esa mente que todo lo separa, ¿no? Dibujantes lineales o dibujantes de sombras por masas suaves, ¿no? Ambas cosas se complementarán con el tiempo, o al menos así debería ocurrir.
ya tengo algunas sombras, me faltan todavía algunos medios tonos y siempre el momento de los ajustes, ¿no? El labio, aquí es la línea media, que él va haciendo una sonrisa, ¿no? Y hay bastante suavidad, como si él también hubiese frotado por algunos lados, ¿no? Cuando hacemos algunos frotados y luego hacemos esto con el borrador, nos queda como una pequeña luz intensa, pues, ¿no? Porque se ha generado como un polvillo, por ejemplo aquí en la frente, ¿no? Si yo hago un soft ahí y luego vengo con el limpiatipos o el borrador blando, lo que hago es retirar y queda una luz intensa. Entonces donde yo no toco va a quedar un medio tono ahí, igual debajo del ojo, igual acá justo en el borde donde cambia el ángulo, y acá, ¿no? Me queda como una pequeña luz intensa ahí. Acá ya con más cuidado porque como va bajando la sombra también va acrecentándose. Ya utilizo mi espejo para ver dónde más seguir avanzando, ¿no? Aquí esta línea está muy fuerte. Este punto debo separarlo un poco más. Es decir, por medio del espejo, de mi espejo, yo lo pongo junto a mi ojo y observo los dos dibujos, ¿no? Entonces puedo detectar algunos errores que a simple vista directamente no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Son muchas las cosas que hay que ir corrigiendo por lo que veo, ¿no? Estas distancias de acá arriba, un poco más. Por eso es que ese trabajo de encaje tiene que ser diario, constante, o si no vamos perdiendo la habilidad fina, ¿no? De los espacios, sutiles, ¿no? Es decir, la forma de los espacios, el tamaño. Luego hay una suavidad en su mirada, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que tratar de conseguir. Y esta sonrisa, ¿no? ¿A qué se debe esa sonrisa? ¿Es un golpe de trazo, tal vez? Vamos a ver, ¿no? Y el ritmo, ¿no es cierto? Ya entra ahí la composición, es decir, si lo que destaca ligeramente su sonrisa es porque hay una repetición de esa misma línea en curva, acá en el mentón, ¿no? Acá hay una mancha como trazo grueso, y acá también, es decir, una repetición que hace que se sienta muy hermosa la sonrisa, ¿no? A veces si no encontramos la solución en un punto específico es porque no estamos viendo lo que está alrededor, ¿no? Hay que seguir avanzando. Terminé por fin mi libro de anatomía. Me ha llevado, yo creo que por lo menos una década, ir terminando mis láminas, que al comienzo eran de estudios personales, ¿no? Pero al ir acumulándose, vi que eran láminas ilustrativas. Eran láminas ilustrativas, entonces están destinadas a explicar la anatomía. Yo lo hacía para mí. Yo lo hacía al comienzo para mí, ¿no? Para explicarme yo mismo cómo era la anatomía. Pero después ya les fui dando más una configuración un poco más ordenada
y ha terminado siendo un libro, ¿no? Es un libro extremadamente grande, tiene 754 páginas. Son páginas a color y hay texto, obviamente, donde hay una parte que se explica cómo uno mismo hacer los estudios. Está destinado para nosotros, para los pintores y dibujantes, ¿no? No es otro libro de anatomía. Yo no soy anatomista, yo soy ilustrador, yo soy dibujante, pintor, y lo que tengo claro es cómo hacer los estudios, ¿no? Cuál es el método, cuáles podrían ser los materiales, qué libros utilizar, y todo eso está explicado en la primera parte, ¿no? En la segunda parte ya es las láminas y exposición de los términos, las partes, qué cosa es lo que tiene que observar un dibujante, ¿no? Delante del modelo, qué destacar, con innumerables láminas, ¿no? Y esquemas, porque la anatomía es inagotable, ¿no? Se los recomiendo, ahí pueden revisarlo, ¿no? Hay un precio de lanzamiento que es de $60 y su precio oficial ya va a ser de $80 después, ¿no? Bien, entonces yo voy terminando esta figura poco a poco. No tiene ligeras líneas ahí. Muy bien, y las sombras, ¿no? Como se van haciendo sutiles por partes, ¿no? Esta zona proyectada de la nariz, por ejemplo. A ver, finalmente les muestro cómo quedó. ¿No? Siempre es necesario más sutileza, ¿no? Más suavidad. Poco a poco. Bien. Seguimos luego entonces, ¿no? Yo me despido acá. Hay que practicar todos los días. Hasta luego, pues.